Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad de Miguel en televisión. Para sus comentarios pueden contactarnos a través de las redes sociales, @verdadescanal y a través del correo electrónico, verdadesdemiguel@canal-i.com. Hoy, el Día de las Madres. Es el Día de las Madres. No sé si ustedes recuerdan hace mucho tiempo atrás, o hace tiempo atrás, los boxeadores o los atletas venezolanos que salían al exterior y lograban algún éxito, cuando venían decían un saludo a mi papá, un saludo a mi mamá, un saludo a fulano. Bueno, yo en esta oportunidad voy a ser de boxeador o de atleta y voy a enviarle un saludo a mi mamá, a Gloria Rondón. Feliz Día de las Madres. Y por manpuesto, feliz Día de las Madres a todas aquellas mujeres venezolanas que desempeñan ese rol. Esta semana ha sido plena en noticias. Hay cosas que uno no debería comenzar un programa tan... Pero vamos a hablarle un poquito de la muerte de José Antonio Tovar Colina, alias Picure. Porque fue un personaje que los medios de comunicación y los cuerpos de seguridad del Estado convirtieron prácticamente en un artista, en un divo, en una leyenda. Esas cuestiones, bueno, tendríamos que remitirnos a expertos de la comunicación, donde los medios se encargan de hacer apología del delito. Ya por allí hay libros que circulan, o sea, hace bastante tiempo, sobre Pablo Escobar Gaviria, películas, folletos, en fin. Y no nos extrañe que en poco tiempo circulen libros o circulen escritos acerca de alias Picure. ¿Cómo murió? Bueno, yo no voy a entrar en muchos detalles, pero sí voy a hacer una crítica. Yo creo que hay que revisar bien a los medios, a los cuerpos de seguridad del Estado. No podemos seguir imitando cosas malas. Por ejemplo, a través de las redes sociales circularon fotografías donde un grupo de soldados, un grupo de personas, guardias nacionales, posaban con su trofeo, posaban con un cadáver, todo agujereado, en fin. Puede que lo hayan hecho para disuadir a los otros delincuentes, pero yo creo que no es la vía. Nosotros, eso lo hacían los norteamericanos en Irak, lucían los trofeos de guerra, que eran cuerpos humanos, y nosotros no podemos seguir en esa situación. Esos soldados o esos guardias nacionales que empañaron esa tarea con su pose, deberían ser sancionados. No podemos permitir que se haga un morbo del delito. No, eso yo creo que no está bien. Hoy está muy en boga también el problema de la Asamblea Nacional Constituyente. Perdón, Asamblea Nacional, me traicionó el subconsciente. Pero a ese tema yo le voy a conversar un poco más adelante. Yo voy más bien al tema de la libertad de expresión. La libertad de expresión, porque ahora recientemente, en días pasados, se celebró el Día de la Libertad de Expresión. Una cuestión que está muy entredicho en Venezuela y en todos los países del mundo. No es Venezuela únicamente. Son muchos los países que sancionan periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero vamos a ver cuál es el papel del periodista en esta situación de la libertad de expresión. Umberto Eco, escritor italiano, periodista, tiene todo un tratado sobre la libertad de expresión. Él decía, en uno de sus apartes, que si se habla de libertad de expresión, de libertad de prensa, que condenan
los actos que hay contra la libertad de prensa, entonces se habla también de una sociedad enferma y de los medios enfermos. No solamente que se reduzca la libertad de expresión, la libertad de opinión, sino en qué medios, en qué ambiente se hace eso. Una cuestión que yo debo dejar claro como periodista, yo quiero que se quede claro, yo soy periodista. Los periodistas venezolanos, o buena parte de ellos, sueñan con ser divos, con ser actores, con ser protagonistas, con ser vendedores de detergentes. Y es así como vemos a través de los medios de comunicación un programa de opinión donde el periodista vende un producto, como si no existieran personas que puedan hacer esa tarea. El periodista no puede vender productos. Eso lo hacía Renio Tolina y no era periodista, era animador. Traigo a colación a Renio Tolina, como lo dije, porque se trataba de un gran animador. No era periodista, era un animador que después quiso ser político. Pero Reni vendía, a Reni se le recuerda muy bien, era realmente una expresión de lo que era la publicidad en su momento determinado. Ahora, Miguel Salazar no es publicista. No voy a vender publicidad ni venderé publicidad. Yo tengo un programa de opinión, ¿verdad? Y por lo tanto, yo no puedo cercenar mi opinión con la publicidad. No, eso no. Ahora, refiriéndome a la libertad de expresión, esto se ha convertido en un relajo. Políticamente, quien asume los medios de comunicación para transmitir sus mensajes fue Hugo Chávez Frías. Pero, a mi entender, abusó del uso de los medios. Hoy en día, el presidente de la República actual, Nicolás Maduro, parece seguir ese ejemplo. Entonces se crea una serie de choques. Porque si la libertad de expresión del presidente es insultar, yo insulto. Se dicen cualquier cosa por los medios de comunicación. No se respetan ni siquiera las normas. Se dicen groserías. No importa que el programa de televisión sea a las 10 de la noche. Usted no tiene por qué mentarle la madre a nadie a través de un programa de televisión. Cuando uno insulta a través de la televisión, afuera hay derecho a réplica, pero ¿quién le va a dar el derecho a réplica? Tienen que darle un derecho a réplica. Si es el presidente de la República o si es un alto funcionario, tiene que darle el derecho a réplica al país. Y eso, por supuesto, es casi imposible. Ahora, de la otra parte, la parte contraria, también están abusando. Están utilizando los medios de comunicación no para lo que fueron concebidos, sino para atacar, inclusive personalmente, a nivel personal. Y eso no está bien. Por eso yo estimo que ojalá ustedes lo entiendan así, que este programa es distinto. Yo no me voy a expresar mal de nadie. Yo voy a atacar el problema político, las posiciones políticas, voy a criticar, pero hasta ahí. Ahora vamos a un corte y al regreso estaremos con el exministro de Industrias Básicas, Víctor Álvarez. Tal como les anuncié, estoy ahora con el exministro de Industrias Básicas, Víctor Álvarez. Estamos en un clima de intolerancia tal. Cuando en estos días yo conversaba, le decía a una gente amiga que iba a conversar con Víctor Álvarez. Tienes que caer tal. Porque la gente
piensa que si es del gobierno, bueno, y el que es de la oposición, si así fuera, Víctor, tú no estarías ahora en un programa de televisión, sino estarías en un tribunal. Por lo tanto, no estarías como testigo, sino como indiciado porque eres el gobierno. Pero ese no va a ser nuestro estilo. Bienvenido, Víctor Álvarez, al programa La Verdad de Miguel en Televisión. Gracias, Miguel, por la invitación. Bueno, tú en estos días has sido noticia. Yo estuve leyendo la semana pasada un artículo tuyo, primera vez que de verdad, debo admitir que primera vez que te leo, sobre el embalsamar el legado de Chávez, que se embalsamaron los errores del legado. Vamos a comenzar por allí. ¿Por qué tú consideras que se embalsamaron los errores del legado? El legado tiene errores, el legado de Chávez. Claro, por supuesto, ¿no? Un legado no es solamente lo bueno, ¿no? Un legado como herencia incluye, por supuesto, las luces y las sombras, incluye lo bueno y lo malo, incluye los errores y los aciertos, ¿no? Y en ese análisis que comentas, ¿no? Que tuvo como título justamente ese, ¿no? El hecho de que el presidente Nicolás Maduro terminó embalsamando o disecando, ¿no? el legado de Chávez, me refería justamente a un conjunto de políticas que en su momento, por las circunstancias que estaban dadas, el presidente Chávez se vio obligado a adoptarlas, pero que al paso del tiempo ya estaban agotadas, pues ya no surtían ningún efecto. Eso es como un antibiótico, pues un antibiótico genera en el organismo un impacto, llega un momento en que el organismo lo asimila, lo absorbe, si lo extiendes demasiado en el tiempo no va a tener ningún efecto, y eso fue justamente lo que pasó con las políticas de control de cambio, con la política de control de precios, con las políticas de estatizaciones, con un conjunto de políticas que si bien dieron un efecto muy circunstancial, a la larga terminaron agotándose y los resultados lo dicen. Pues. Si uno revisa, por ejemplo, el convenio cambiario número 1 de febrero del año 2003, allí se planteaba que esa medida se tomó para evitar la fuga de divisas, para proteger las reservas internacionales, para salvar la capacidad adquisitiva del bolívar, y resulta que 13 años después no se pudo evitar la fuga de capitales, es decir, el propio Banco Central de Venezuela reconoce que hay más de 280.000 millones de origen venezolano en el exterior, las reservas internacionales en estos momentos están en el piso y el bolívar está hecho sal y agua, pues entonces igual ocurrió con la política de control de precios, llegó un momento en que se agotó la rigidez con la que se aplicó el control de precios al congelar el precio del producto final, pero dejar liberados todos los precios de las materias primas, los insumos, la fuerza de trabajo, la maquinaria, los equipos. Llega un momento donde esos crecientes costos de producción superan el precio controlado y al empezar a generar pérdidas, eso se convierte en un tremendo estímulo a la producción y es parte de las causas que explican esta situación de escasez. Entonces, creo que el presidente Nicolás Maduro no ha querido tocar ni revisar ninguna de esas medidas porque considera que eso sería traicionar el legado de Chávez. Entonces, por eso he planteado la tesis de que el presidente Nicolás Maduro está preso del legado de Chávez, ha disecado el legado de Chávez y tendría que ir más bien a una profunda revisión de ese conjunto de políticas para adecuarlas al nuevo momento. ¿No estaría ya disecado ese legado? Bueno, no, hay un conjunto... que Nicolás no tenga la culpa, porque en definitiva parece ser hacia donde apuntan todas las críticas hoy en día. Fíjate. Ahí me llama la atención que durante los 13 años de gobierno de Chávez no hubo disidencia alguna de sus ministros, de sus más cercanos. Después que muere, entonces sale Giordani, Navarro, Víctor Álvarez, Ana Luisa Osorio. Entonces sí comienzan unas críticas que son valederas. Yo no he dicho que no. Pero ¿por qué se esperó tanto tiempo? ¿Por qué no se asumió frente al jefe inicial, frente al comandante inicial? No, pero sí hubo críticas, Miguel, sí hubo críticas. Y yo te puedo, por ejemplo, hacer referencia a un evento muy importante que en su momento causó mucha polémica y tensión con el presidente Chávez, que fue aquel largo evento que organizamos en el Centro Internacional Miranda que se llamó Intelectuales, Democracia y Socialismo, donde un conjunto de destacados investigadores, académicos, intelectuales muy vinculados al movimiento popular, muy vinculados a la organización de las bases, con una larga trayectoria de izquierda, justamente desde una posición
crítica, pero propositiva, o sea, leal y comprometida con la revolución bolivariana, hicieron todo un conjunto de críticas, que fue justamente aquel evento donde surgió la crítica al hiperliderazgo de Chávez, surgió la tesis de cómo luego de los primeros 10 años de revolución, la economía se había hecho más capitalista y se había recrudecido la explotación de los trabajadores. Fue la crítica del PSV como una maquinaria electoral y no como un partido que contribuía al desarrollo político e ideológico de su militancia. Fue la crítica que se le hizo el ineficiente uso que se hacía del sistema de medios públicos del Estado, que eran sencillamente medios propagandistas que terminaban vendiendo una imagen de la realidad muy distinta. O sea, sí hubo crítica, y eso fue en vida del presidente Chávez, y hubo muchas tensiones con él. Pues. Sí, mira, el gobierno implementó un decreto de emergencia. Y tú has dicho que no, que eso más bien agravará la crisis. ¿Por Sí. qué? Mira, porque el decreto de emergencia no parte de un diagnóstico acertado de los problemas de la economía venezolana, ¿no? Y en ese momento planteé que más que un decreto de emergencia económica, el país lo que necesitaba era un programa de estabilización económica con bienestar social, y necesitaba una agenda legislativa mínima para reactivar la producción. Eso fue en enero de este año, cuando hice esos planteamientos, donde el país había votado de la manera como votó porque estaba buscando un entendimiento, estaba fatigado, cansado de esta diatriba política que no le resuelve para nada el drama de la escasez, del acaparamiento, de la especulación, de la inflación, que es lo que azota y atormenta a la población. Entonces, identifiqué un conjunto de medidas de tipo cambiario, de tipo fiscal, de tipo monetario, de precios, de políticas industriales y tecnológicas que estaban al alcance y siguen estando al alcance de la mano del gobierno, que las pudiera tomar ya en este momento para tocar fondo y para ver cómo la economía se empieza a reactivar, y una agenda legislativa mínima para concertarla con la Asamblea Nacional y poder entonces enderezar el rumbo de la economía. Eso es lo que necesita el país, o sea, un programa de estabilización que, contrariamente a lo que es la vocería de muchos de mis colegas economistas, que parecen más bien profetas del desastre y no ven otra manera de resolver este problema que no sea a través de medidas draconianas y con un impacto antipopular, en la investigación que hago he demostrado que hay un conjunto de medidas que, lejos de tener un impacto negativo, nocivo en contra de la población, más bien tendrían un impacto positivo y permitirían mejorar la dramática situación que padece el país. Mira, vamos a hacer un ejercicio, que a lo mejor ese ejercicio resume lo que queremos buscar. Pues. Yo quisiera que tú me enumeraras 3 verdades del gobierno, 3, y 3 mentiras del gobierno. Pero antes vamos a unos comerciales, vámonos a un corte, mejor dicho, y ya regresamos. Bien, de nuevo estamos acá con Víctor Álvarez, exministro de Industrias Básicas. Antes, en el segmento anterior, le habíamos hecho un planteamiento a Víctor Álvarez. Es una manera de ejercicio. Él nos va a enumerar 3 verdades de este gobierno, que sean verdades, y 3 mentiras. Víctor. Bueno, mira, 3 verdades. Creo que bueno, la inversión social de la renta petrolera, pues creo que es indudable el esfuerzo que allí se ha hecho, ¿no? Sobre su sostenibilidad. Bueno, podemos debatirlo, ¿no? Pero esa es una verdad. Pues ha habido allí un enorme esfuerzo, y el tema de la lucha contra el desempleo, contra la pobreza, contra la exclusión. Si algún gran mérito tiene tanto el gobierno del presidente Chávez como del presidente Nicolás Maduro, es que eso sigue estando en sus primeras prioridades. Otra verdad, mira, creo que bueno, la crítica que le hace a una oposición, ¿no?, que desde el primer momento, lejos de propiciar un clima de unidad, lo que lanzó fue un grito de guerra, ¿no?, para defenestrar
al actual gobierno, y eso, por supuesto, contribuyó a tensar mucho la relación y a impedir que se diera ese clima de entendimiento que el país está reclamando. Porque si el mismo día de la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea lo que dice es que en 6 meses definirán los mecanismos para salir de este gobierno, por supuesto, entonces el gobierno lo que hace es que reacciona de manera defensiva y se cortan todas las rutas y todas las vías para poder llegar a un clima de entendimiento. Eso es una gran verdad que ha dicho también el gobierno. Pareciera que la Asamblea Nacional está más interesada en salir de Nicolás Maduro y del gobierno que de crear un clima de entendimiento, de complementar capacidades y recursos entre los dos poderes, ¿no? Una tercera verdad, oye, no la encuentro, ¿no? Y me voy con las mentiras, ¿no? Mira, la guerra económica, ¿no? La guerra económica. Creo que es falso, de toda falsedad, que estos problemas de escasez, acaparamiento, especulación, inflación, que es lo que el gobierno denomina como guerra económica, sean única y exclusivamente expresión de una conspiración y de los enemigos de la revolución, sin llegar a reconocer la altísima cuota de responsabilidad que tienen las desviaciones y errores de la política económica en esa problemática. De modo tal que hay una mentira, pues, ¿no? O sea, el gobierno tiene al alcance de su mano un conjunto de políticas que si las hubiese tomado, hubiese corregido buena parte de esos problemas. Lo que pasa es que, bueno, si está atrapado, ¿no? del legado de Chávez, lo ha fosilizado, lo ha disecado y está preso en esa inercia y en esa inacción. Segunda mentira, bueno, mira, creer que con el control de cambios, que mantener el control de cambios va a evitar la fuga de divisas, seguir afirmando que el control de cambios es para proteger un nivel adecuado de reservas internacionales, seguir afirmando que el control de cambios es para proteger al bolívar. O sea, los propios resultados, ¿no? Son demasiado contundentes, son irrefutables. O sea, esa medida está agotada y no sirvió ni para proteger las reservas internacionales, ni para evitar la fuga de divisas, ni para salvaguardar el poder de compra del bolívar. Y la tercera mentira es creer que con la política de control de precios, con la ley orgánica de precios justos y con la SUNDE, iba a contener y parar la inflación. O sea, al país se le vendió esa ley y se le vendió esa institución con una tremenda expectativa. Y en los 3 años que tiene de vigencia hemos tenido las peores inflaciones de toda la revolución bolivariana. 56% en el 2013, 68% en el 2014 y 180.9% en el 2015. Eso ha pulverizado la capacidad adquisitiva de los salarios reales y ha empobrecido a la nación. Fíjate, así como hay verdades, hay medias verdades. Y hay medias mentiras también. Tú dices una verdad inicial, te refieres, dentro de esa verdad hay una mentira. Que Chávez, que la revolución combatió el desempleo. El empleo entendido como tal, si lo asumimos, vemos que hoy en día hay mototaxistas, buhoneros, que la economía informal, pachaqueros, se perdió de vista. Entonces, ahí hay una mentira. Claro, es lo que no se trabaja por el empleo, porque trabajar por el empleo es activar la industria, activar la economía. Y cuando inclusive el Instituto Nacional de Estadística toma las cifras del empleo, mete todo en un mismo rollo, ¿no? Esa es una media mentira, una media verdad. Sí, totalmente de acuerdo, Miguel, y justamente... Pero déjame terminar la idea un momentico. Adelante, sí. Quítate espacio. La otra es una media mentira, la guerra económica. Ciertamente no es lo determinante, pero sí hay una intención, ¿verdad? También de sabotear, ¿verdad? De hacer aparecer a través de campañas comunicacionales que ciertas empresas privadas son empresas modelo, ¿verdad? El gobierno no ha dicho la verdad sobre lo ocurrido con empresas Polar, no lo ha dicho. ¿A quién les ha dado divisas? ¿Qué han hecho con las divisas? Porque es muy fácil trabajar con los reales de otros, ¿cierto? Yo no veo que un empresario que arriesgue su dinero aquí, o sí lo hay. ¿Tú crees que lo haya? Sí los hay. ¿Como cuáles? Por supuesto. Mira, hay muchos pequeños y medianos pero empresarios. Pequeños, pero háblame de empresarios grandes. Pero también son empresarios, pues, ¿no?
Por supuesto que los hay. Mira, pero fíjate, en eso que estás planteando, hay también una altísima responsabilidad en los incentivos perversos que generan las políticas económicas. Porque fíjate, hay 100.000 barriles diarios que se van de contrabando por la frontera, por Colombia, por Brasil, se van hacia las islas del Caribe, porque hay una obstinación en mantener un precio de la gasolina que termina siendo el principal incentivo para el contrabando de extracción, con el supuesto de que es una medida para favorecer a la población más pobre. Falso de toda falsedad, porque si los pobres que no tienen carro, que nunca van a una bomba de gasolina para llenar un tanque, jamás se benefician de ese subsidio, más bien están pagando 35 bolívares, que es el pasaje más barato. Si aquí la gasolina se le pusiera un precio justo que permitiera cubrir los costos de producción y generar un excedente, y ese excedente fuese invertido en la modernización del transporte público en todo el país, eso sí sería una medida popular e incluso revolucionaria. Entonces, pero entonces se empeña el gobierno en mantener un precio tan bajo y eso es lo que estimula el contrabando. Los subsidios indirectos a los productos que dejan el PVP muy por debajo del precio en frontera. Ese es un tremendo incentivo al contrabando de extracción. Sería preferible sustituir ese subsidio indirecto al producto por un subsidio directo a la familia en condición de pobreza y los productos reaparecerían en el mercado. Es decir, hay un conjunto de incentivos perversos que es el propio gobierno, al mantener esas políticas, está estimulando ese tipo de delitos. Mira, hasta los buhoneros, que son gente del pueblo, o sea, terminan especulando, vendiendo mucho más caro los productos que están con precios controlados y que deberían venderse en las redes de Mercal de Bicentenario, pero que no se encuentran allí, pero que sí se encuentran en el sector informal. Mira, tú utilizas un término duro, muy duro, para referirte a la administración pública y hablas de hordas burocráticas. ¿A qué te refieres? Sí, hablo del burocratismo, ¿no? Fíjate, porque acuérdate que detrás de la horda viene Atila. Sí, hablo del burocratismo, porque eso que planteabas, o sea, se dio un fenómeno de funcionarización de la fuerza de trabajo. Cuando planteabas cómo dentro de los índices de desempleo del INE hay una mentira, hay una media verdad. Efectivamente, porque fíjate, en las estadísticas nacionales se pueden mostrar cómo ha venido cayendo el nivel de desempleo, cómo la estructura entre el sector formal e informal se ha modificado, pero ¿qué ocurre? Que cuando cuentas toda la cantidad de gente que está en las misiones o cuando cuentas cómo ha crecido la nómina pública, resulta que ese es un empleo que no genera bienes y servicios, no es el empleo en la agricultura y en la industria que apuntabas. Entonces, ese es un desempleo tremendamente inflacionario porque cada vez que se decreta un aumento de sueldos y salarios y el gobierno le pide un crédito adicional a la Asamblea Nacional para poder pagar ese crédito, ese sueldo se financia con una emisión de dinero que no tiene sin respaldo y cuando la gente lo recibe se lanza a comprar productos en una economía que está caracterizada por enormes índices de escasez y entonces mucha plata detrás de pocos bienes termina generando inflación. Sería preferible reactivar la agricultura, reactivar la industria, generar un empleo productivo para conjurar el impacto inflacionario que tienen ese tipo de medidas. Sí. En el próximo segmento, termina un poco la idea, ¿sí? Bien interesante. Vamos pues a un corte y ya regresamos. Bien, estamos acá con el exministro de Industrias Básicas, Víctor Álvarez. Víctor, de verdad que el tema de la economía es un tema difícil, es complicado, es muy complejo. Hemos hecho un vuelo rasante, porque no podemos entrar en profundidad. Hay algo que se me pasa por alto. Cuando tú hablaste de la producción petrolera, ¿cómo ves tú ese campo? Tú no puedes estar... Tú estuviste, creo que tú en las industrias básicas, pues. Creo no, estuviste allí. Tú debes saber la importancia que tiene, bueno, todos sabemos la importancia que tiene el petróleo para Venezuela. Hay gente que dice que el gobierno no puede seguir enviando petróleo a los países del ALBA a los precios que los está mandando, o condonando deudas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu posición al respecto? Sí. Mira, primero, cuando estuvimos en las industrias básicas, ¿no? Yo fui ministro hace ya más de 10 años, ¿no?
cuando entregamos el ministerio por el accidente que tuve, la mayoría de las empresas, con la excepción de Alcasa, cerraron en azul, o sea, generaron ganancias. Se honraron todos los pasivos laborales, estaban produciendo, estaban exportando, ¿no? Luego vino la debacle, ¿no?, que tuvo quizás su detonante en la primera crisis eléctrica, ¿no?, donde bajaron muchísimo la producción, se deterioraron mucho sus finanzas y desde entonces no se pudieron reponer. Ese es un modelo que está agotado, ese fue un modelo que se basó en el uso intensivo de energía y hoy ese tipo de productos se genera de manera mucho más eficiente y si el gobierno quiere alumbrar el resto del país, debería pensar seriamente en un profundo proceso de reconversión industrial para reducir la producción de insumos básicos única y exclusivamente a lo que son las necesidades del aparato productivo nacional. Eso por esa parte. En relación con el tema petrolero, mira, ahí yo aprecio una gran contradicción entre lo que es la política del gobierno en la OPEP, que intenta construir un acuerdo para reducir los volúmenes de producción con el objetivo de defender los precios y lo que se plantea en el plan de la patria, que es duplicar la extracción petrolera y llevarla de 3 millones a 6 millones. Si los precios están deprimidos ahorita, porque hay una sobreoferta de petróleo, imaginemos cuando Venezuela esté entonces produciendo, extrayendo 6 millones de barriles, o sea, la situación va a ser mucho peor, los precios se van a deprimir. Entonces ahí hay una contradicción que hay que debatirla, hay que trabajarla, hay que buscarle una solución e ir más bien a un proceso de industrialización de los hidrocarburos, industrialización del gas, industrialización del petróleo, para en lugar de vender gas licuado o petróleo crudo, vender productos con mayor valor agregado que serían mucho más remunerativos para el país. Y en relación con la otra idea que apuntaba sobre lo difícil que luce la situación económica, efectivamente, luce difícil, Miguel, pero es fácil resolverla, porque si el gobierno unificara el régimen de cambios, y en lugar de estar rematando y regalando el dólar a 10 bolívares, ¿no?, le pusiera un precio que le permitiera generar más bolívares y con esos bolívares pudiese tener los recursos para financiar los programas sociales y no financiar el déficit fiscal con emisiones de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela, aliviaría las finanzas de PDVSA, aliviaría las finanzas de PDVSA y en gran medida detendría el auge inflacionario. Entonces, si el gobierno unifica el tipo de cambio, sincera el precio de la gasolina, sustituye los subsidios indirectos que son ineficientes y no llegan a la población por subsidios directos a la población en condición de pobreza. Si sincera el tema de las tarifas de los servicios públicos, que lo que hacen es que estimulan el derroche y el desperdicio, porque aquí no va a haber consumo racional de electricidad mientras no haya una regulación un ajuste en sus tarifas para que la gente valore lo que eso pesa en los presupuestos familiares. Si no se reduce el gasto militar, si no se sustituye o se pospone el pago del componente en divisas a las obras de infraestructura contratadas a Brasil, a China, a Irán, si el país no se sienta con los acreedores a reestructurar y a renegociar la deuda externa, por supuesto que la situación se va a empeorar, pero hay un conjunto de medidas en las que si se toman, y este año hay tiempo para tomarlas, buena parte de esta problemática tan dura que está sufriendo la población se puede corregir. O sea, está difícil, pero hay medidas al alcance de la mano que se pueden tomar. Y tú estuviste en la zona esta de Guayana. El oro, los diamantes, ¿qué pasa con eso? Claro, fíjate, ahí hay entonces un tremendo regreso, ¿no? Un tremendo retroceso, porque uno de las grandes decisiones que en su momento tomó el presidente Chávez, que fue prohibir, suspender la explotación del oro y la explotación del carbón por el tremendo impacto ambiental que eso tiene, porque allí se utiliza cianuro, se utiliza mercurio, se utilizan químicos que contaminan las aguas, contaminan las tierras, dañan la salud de los mineros, igual que en la explotación del carbón. En estos momentos en los cuales la renta petrolera cayó porque colapsaron los precios del petróleo, hay un afán, ¿no?, desesperado por buscar recursos, y entonces resulta que allí sí se desanda el camino de Chávez y se vuelve entonces a retomar el tema del extractivismo minero en una de las peores dimensiones, que es en la explotación del oro y el carbón, porque mira, hay que ver, o sea, las toneladas, las centenares de toneladas de piedras, de tierra, de escombros que hay que remover para sacar una onza de oro. O sea, eso es un impacto terrible. Sí, pero
oro a flor de piedra, o sea, flor de tierra. Claro, hay dos tipos de minería, la minería a cielo abierto, la minería de beta, pero ambas tienen un tremendo impacto ambiental. O sea, tú ves en las minerías de cielo abierto las centenares de hectáreas que quedan prácticamente arrasados, devastados. Porque es pues. una explotación primitiva. Claro, Yo lo he ¿cuál visto. era la tesis allí? Bueno, la que se planteó en su momento en el ALBA, en el UNASUR, que era buscar un nuevo arreglo internacional que permitiera estimar y comprobar las reservas de oro que tiene cada país para poder de alguna manera utilizarlas como respaldo de las monedas nacionales, pero sin tener que mover toda esa cantidad de escombros. ¿Qué sentido tiene mover centenares de miles de toneladas de tierra para hacer un lingote de oro que luego termina depositado en una bóveda? O sea, tú puedes llegar a otro arreglo internacional donde eso mismo se valoriza, cumple esa función, pero sin necesidad de generar un tremendo impacto ambiental. Sí, es que uno cuando ve, por ejemplo, la zona de Guayana desde arriba, una vista aérea, es increíble la deforestación que hay, no de ahora, cómo actúan los garimpeiros, que siguen, ya todo el mundo se olvidó de los garimpeiros, pero eso sigue allí, pues. Mira, y una cosa en relación con eso, si algo quedó demostrado a lo largo de más de 500 años de historia extractivista que tiene el país, porque aquí los españoles llegaron hace más de 500 años a este continente buscando el oro, ¿no? Tras aquella leyenda del Dorado, de que era esa ciudad que supuestamente todo era de oro y era tan abundante el oro. Claro, que los indígenas, los aborígenes lo cambiaban por espejitos porque el oro era tan abundante. Bueno, mira, nosotros llevamos más de 500 años de extractivismo y se ha demostrado que ningún país que toma esa vía logra puede diversificar su economía y lograr adecuadas condiciones de bienestar para su gente. Entonces no tiene sentido insistir en eso, porque es regresar y es retroceder en el tiempo. Víctor, estamos llegando al final de la entrevista, pero yo no puedo dejar pasar por alto. Estamos en puertas de un apagón. ¿Qué va a pasar con el problema eléctrico? Mira, creo que una opción, ¿no? Sustentable en el tiempo no es dar un bandazo de la energía hidroeléctrica a la energía termoeléctrica que termina generando gases de efecto invernadero y empeora todo el fenómeno del calentamiento global. Creo que tiene que haber una apuesta mucho más firme hacia lo que son las energías renovables, las energías alternativas basadas en el aprovechamiento del viento, de la energía eólica, la energía solar, la fotovoltaica, la energía, la biomasa. O sea, creo que hacia allá apunta, porque el año pasado hubo un acuerdo de 160 países que se comprometieron a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y eso va a tener un impacto sobre la demanda de petróleo y sobre la instalación de plantas termoeléctricas. Entonces, el país tiene que sintonizarse con esas cosas. Y un último llamado que quiero hacer, Miguel, mira, es a la dirigencia política del país. A la dirigencia política del país tienen que hacer una lectura correcta del nivel de obstinación, de cansancio que tiene nuestra gente, que está dejando de creer tanto en la dirigencia política oficialista como en la dirigencia política de la oposición. Hay una sobreexpectativa que se generó en las elecciones del 6 de diciembre que no se cumplió y eso es lo que justamente puede tenderle la alfombra a salidas de fuerza y salidas violentas. Esa dirigencia política que no está poniendo la agenda nacional por delante, sino que está poniendo sus propias agendas, es la que está abonando el camino para que haya una salida violenta. Y eso es lo que tenemos que evitar. Hoy es el Día de las Madres. Darle un saludo a las madres venezolanas en este momento tan atribulado, que darle un mensaje de aliento. Bueno, mira, voy ahora, saliendo de aquí, voy a una actividad con mi esposa, con mi suegra. Yo creo que una inspiración, ¿no? En toda esta lucha que a lo largo de años, ¿no? uno ha sostenido, justamente es para tratar de que nuestra gente más querida pueda vivir feliz, tranquila, ¿no? Y creo que si alguien merece en estos momentos tener esperanza, fe, son justamente nuestras madres que cumplieron una labor hermosa, nos dieron la vida y nos hicieron gente buena, gente de bien, y yo creo que nuestro compromiso de seguir luchando por una sociedad mejor es por ellas y para ellas. Ok. ¿Tú no firmaste? No, yo no fui. Bueno, Víctor, agradecemos tu presencia acá en el programa de Las Verdades de Miguel en televisión. Estamos de verdad, muy contentos con tu presencia y
Será pues hasta otra nueva oportunidad contigo. Vamos a un corte. Hemos llegado al último segmento de las verdades de Miguel en televisión. El segmento de las verdades ocultas. En las redes sociales, hasta estos últimos días, he recibido mensajes que dicen que las verdades ocultas no son tales verdades ocultas, porque ya las he publicado en las verdades de Miguel impresas. Por cierto, estamos circulando desde el pasado viernes. Las verdades de Miguel. Venimos con aquel titular: en puertas, disolución de la Asamblea Nacional, que es una verdad oculta, y la vamos a conversar aquí en este segmento. Yo comparto con Humberto Eco su percepción acerca de la defensa de la libertad de prensa, según la cual intervenir a su favor significa que la sociedad, y con ella gran parte de la prensa, están enfermas. También es cierto que en las democracias propiamente dichas no hay necesidad de defender la libertad de prensa, porque a nadie se le ocurre limitarla. Todo eso es verdad. Eco sostiene que la historia está llena de hombres atrevidos y carismáticos, con escaso sentido del Estado y altísimo sentido de sus propios intereses, que han deseado instaurar un poder personal, desbancando parlamentos, magistraturas y constituciones, distribuyendo favores a los propios cortesanos y a las propias cortesanas, identificando el placer personal con el interés de la comunidad. En este sentido, yo recuerdo particularmente a Rafael Poleo decir, en referencia a Chávez recién salido de la cárcel, casi parafraseando un relato de Humberto Eco, decía Poleo: puede que con Chávez encontremos la manera de un poco de orden. Pues bien, después la corte se hizo larga, y no solo Poleo, también el Nacional y Venevisión, y otros ensalzaron al Barinés. Ahora se quejan porque fueron excluidos de las prebendas del Estado. Ojalá un día Rafael Poleo reconozca que lo hizo y se deje de estar lloriqueando. A propósito de los insultos que recibo a través de Twitter, me remito a otra reflexión de Humberto Eco, por cierto, bien dura. Comillas. Comillas. Las redes sociales le dan derecho de palabra a legiones de imbéciles que antes hablaban en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la colectividad. Enseguida los callaban. Mientras que ahora tienen el mismo derecho de palabra de un premio Nobel. Es una invasión de imbéciles. Si la televisión había probado al tonto del pueblo, ante el cual el espectador se sentía superior, el drama de Internet es que ha aprobado al tonto del pueblo como el portador de la verdad. Eso es lo que dice Humberto Eco acerca de esto. Y es que hay que ver las redes sociales, como gente escudada quizás en el anonimato, insultan, dicen cualquier tipo de barbaridad, no se ponen de acuerdo, no leen, porque encima no leen. Uno escribe un Twitter y lo malinterpreta y se lo llevan por donde no es, dicen. Ahora bien, a mí no me queda nada por dentro de decirlo. Yo no soy monedita de oro y yo voy a escribir por Twitter lo que yo quiera escribir. El que no me quiera seguir, que no me siga. A nadie le están poniendo una pistola para que siga a nadie. Eso es así. Hay que decirlo. Hace mucho tiempo atrás, Oscar de León dijo a través de Twitter lo que él pensaba de las redes sociales y todo el mundo le cayó encima. Entonces la gente se queja de libertad de expresión, de que le frenan, que yo no sé qué, en fin. Ahora, en estas verdades ocultas, lo de Twitter no es tan oculto tampoco. Si hay un riesgo de que pueda estarse gestando un golpe de Estado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
Es muy probable que no sean pocos los interesados en embarcarse en una aventura que da al traste con la constitucionalidad. En 1962, los militares desafectos a Betancourt no se pusieron de acuerdo y se atrevieron a dos intentonas. Por cierto, se cumplió año en estos días, creo que fue el 5 de mayo. Carupanazo y el Porteñazo. Ambas, con 2 meses de diferencia, fueron sofocadas a sangre y fuego. Después se repitió la historia, esta vez contra Carlos Andrés Pérez. E igual que en 1962, también fracasaron. Hoy tampoco hay consenso en los grupos insubordinados. En la práctica, verdades ocultas, se presentan 3 tendencias. 1, la que apoyaría al gobierno si éste llegara a tomar medidas extremas. Hasta ahora es la más fuerte y consistente. 2, la que derrocaría a Maduro para instaurar un gobierno de transición que conduzca a elecciones presidenciales en un breve plazo. Esa tendencia se apoya en la oposición. Y 3, la más peligrosa, un sector radical, anticomunista, que no se ubica ni con el gobierno ni con la oposición. Impondría un gobierno de facto de larga data y contaría con la anuencia de Washington. Como les dije, este grupo toma peligrosamente cuerpo. Es una pena que el Picure haya sido un delincuente. No obstante, si no lo fuera sido, probablemente no tendría ese halo de aventura, de sorprendente ficción que lo hace tan similar a una fábula. Próximo a cumplir 31 años, el destino le jugó una mala pasada cuando su muerte ocurre en una emboscada que le tendieron precisamente en un sector del Sombrero, llamado coincidencialmente Concha de Mango. Esa acepción, que en léxico popular significa algo así como fácil de resolver, pero con cierta dificultad, al Picure le pusieron una concha de mango. Le hicieron creer que la dependencia oficial se encontraba sola y hasta allá acudió a buscar venganza por la muerte de varios de sus subalternos, inclusive de familiares. Y en vez de encontrarse unos policías amodorrados, adormecidos, fue recibido por una lluvia de balas. Las autoridades no lo han dicho, pero se calcula que fueron abatidos cerca de 40 de los miembros de la banda. El fin del Picure puede intimidar a los delincuentes, incluso disuadirlos. Supongo que ellos leen los periódicos y ven la televisión. Además, en buena medida, las heridas sufridas por la banda le han sido infligidas desde adentro. Quiero decir, en la banda del Picure había infiltrados. Sin embargo, lo más seguro es que José Antonio Tovar Colina, alias El Picure, está muy lejos de ganarse el título de el último bandido. El gobierno está militarizado, en buena parte. Fíjense ustedes, una vicepresidencia, una empresa pública y 8 ministerios están a cargo de militares. Yo digo esto porque recientemente el presidente de la República dijo que los militares deberían regresar a los cuarteles. Cabe resaltar que la mayoría de ellos, de estos militares, se desempeñan en sectores claves de la Administración Pública Nacional. Los ministros, bueno, son Wilmer Castro Sotel, Ángel Belisario Martínez, todos generales y coroneles, Rodolfo Marcos Torres, Vladimir Padrino López, Luis Mota Domínguez, Gustavo González López, Manuel Quevedo, Gerardo Izquierdo Torres. Entre tanto, fíjense ustedes, de 23 gobernaciones, 10 están en manos de militares. Apure, Bolívar, Carabobo, Guárico, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Vargas y Zulia.
a pesar de la orden que ha dado el Ejecutivo de regresar a los cuarteles, hay un buen número de oficiales activos que se mantiene en las dependencias del gobierno. Hay un tema en Verdades Ocultas que es bien delicado, que es el tema de la inteligencia. Inteligencia refiriéndome a la seguridad del Estado. Hablando de la presencia militar, uno de los apartes del gobierno manejado celosamente por personal castrense tiene que ver con la seguridad e inteligencia. Por ejemplo, desde que se inició la era chavista, la DICIT, ahora SEBIN, ha sido dirigida por militares. Jesús Urdaneta Hernández, Eliezer Otaiza, Carlos Aguilera, Miguel Rodríguez Torres, Gustavo González López, entre otros. No sé si se me pasa algún nombre. Ello ha levantado ronchas en el PCV, donde Freddy Bernal lidera la tendencia opuesta a la militarización. Otro tema, irregulares. El AMPA paramilitar. Obviando el secretariado que operaba en el centro del país, bajo las órdenes de José Antonio Tovar Colina, alias Picure, en Caracas tiene su asiento un grupo irregular del mismo corte. Está en la cota 905. Su influencia abarca bajo una extensa área que comprende el cementerio. Se comunican con el Valle, La Vega, inclusive Caricuao. Y tienen como vías de escape hacia las zonas boscosas de Pipe y La Mariposa. O sea, es como todo un frente, vamos a llamarlo frente guerrillero, un frente irregular en plena Caracas. Allí manda el AMPA. Son cosas que la gente no se explica. Dice, bueno, ¿cómo en plena Caracas tenemos un grupo irregular que domina, que establece toques de queda, que entra a las casas que le importa, que les dé la gana entrar, que no hay para ellos leyes de ningún tipo, sino las de que ellos imponen? Los barrios sirven para guardar vehículos robados, para llevar secuestrados. O sea, tenemos los secuestrados en nuestras propias narices, están allí. Ellos tranquilos. En estos días hubo una operación policial. No se mataron algunas personas allí en la cota 905. Ya saldrán las ONG y los defensores de los derechos humanos. Yo no estoy diciendo que hay que violar los derechos humanos, pero yo no estoy de acuerdo, y el venezolano no está de acuerdo, con las zonas de paz. ¿Cuál paz? Zonas de paz son simple y llanamente retaguardias del AMPA. Ah, muy bien, yo cometo el delito y me resguardo en la zona de paz. Porque ahí no entra la policía, porque hay un acuerdo con las policías, hay un acuerdo con el Estado en preservar esa zona donde en verdad se, por decirlo entre comillas, se exilian los delincuentes. Y la cosa se está poniendo bastante peligrosa. No es sencillo lo que está ocurriendo en Caracas. Bueno, hemos llegado al final del programa. Quiero reiterar un saludo a todas las madres venezolanas. Yo sé que son un monumento al trabajo, un monumento a la verdad. Encuéntrense donde se encuentren, desde el más encopetado de los barrios hasta el más humilde. Las madres hay una sola, como decían por allí. Madre hay una sola. De verdad, un saludo a todos ustedes y que tengan muy buen día.